7 de la mañana con 57 minutos, seguimos con más entrevistas. Nos acompaña Patxi Bastarrica. Él es una de las personajes, viceministro de Política Lingüística del gobierno vasco. Y es parte de este equipo técnico que conforma este trabajo que viene realizando para revitalizar el idioma quichua. Recordemos que el País Vasco tiene un trabajo importante en torno a recuperar su lengua, por ejemplo. Y claro, esa experiencia lo quieren compartir. Se firmó hace algunos días un convenio con los municipios de Otavalo y Cotacachi precisamente en ese contexto. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Gracias a ustedes. Bienvenido y bueno, bienvenido y bueno, hablemos sobre este trabajo que usted está realizando, este asesoramiento un poco. Usted tiene una experiencia importante en el tema de recuperación de lo que fue su idioma. El euskadi, si no me equivoco, está bien pronunciado, el euskadi. Y claro, ahora luego de un trabajo de más de 20, 30 años, si no me equivoco, pues hoy intentan compartir esas experiencias. ¿De qué forma? Sí, lo dice bien, es compartir experiencias. No se trata de dar lecciones a nadie, porque lecciones todos estamos para recibirlas y nosotros también desde aquí. Intercambiar experiencias es muy importante en los procesos de revitalización de lenguas minorizadas porque siempre son procesos inacabados. La nuestra es una experiencia de éxito, es una experiencia de una lengua en declive durante muchas décadas, que pasa a ser una lengua en crecimiento constante e ininterrumpido también durante décadas. Y bueno, y una de las conclusiones claras que nosotros hemos obtenido y que queremos compartir es que está bien hacer cosas a favor de la lengua. No está mal, está bien, pero no es suficiente. Cuando una lengua se encuentra en declive, es necesario, en primer lugar, una voluntad decidida de la comunidad de hablantes, de la comunidad lingüística, de la propia sociedad, para revitalizar y recuperar esa lengua. Es decir, tener voluntad de ser, ni mejores ni peores, lo que somos, sin dejar de lado ninguna parte sustancial, como es la lengua, de lo que somos. Esa voluntad de la ciudadanía es fundamental. En segundo lugar, ¿qué hemos aprendido que es fundamental de nuestra experiencia? Una acción planificada. Es decir, no hacer las cosas porque está bien hacerlas, mejor hacerlas que no hacerlas, pero no hacerlas por hacer como una suma de esfuerzos, sino unos esfuerzos ya planificados, sabiendo qué horizonte se marca uno, estableciendo una serie de prioridades, ¿no? Yo creo que en el caso del quichua hay una prioridad absolutamente clara, y es que conviene, se necesita, es imprescindible poner freno a la pérdida de la transmisión de la lengua en el seno de la familia. Según los datos sociolingüísticos que hoy conocemos aquí, hay una pérdida del 70%, es decir, 7 de cada 10 padres y madres no transmiten el quichua en el seno familiar. Nosotros hemos tenido este problema, y ha sido una de las prioridades fundamentales, porque una sociedad se tiene que convencer de que si hoy el quichua no es una lengua totalmente plena, no es porque el quichua no pueda serlo, es simplemente porque desde la hegemonización de otra lengua, el castellano en este caso, no se le ha dotado al quichua de esas funciones de una lengua. Cualquier lengua que se le dote de funciones puede ser una lengua completa. Y en este momento, si tenemos una situación en la que hay una pérdida del 70% de transmisión en la familia, esto, si sigue así, eso va a acabar mal. Por tanto, la generación actual tiene una enorme responsabilidad, por una razón, porque aunque sea difícil, es posible darle la vuelta a esta situación. No es una quimera, no es una utopía inalcanzable. El caso del euskera, si algo demuestra, es que es posible revitalizar la lengua si la sociedad lo quiere y se hacen las cosas de una determinada manera. El problema aquí, de alguna manera, es también que se ha particularizado el hecho de quién debería tener el dominio constante de esa lengua que es el quichua. En nuestro país, por ejemplo, el quichua siempre se consideró un idioma particular, específico del pueblo indígena y de algunos pueblos indígenas, porque aquí hay varios idiomas propios de etnias. Y siempre se consideró que era un idioma de los indígenas y no de los mestizos. Claro, a pesar y eso que en la Constitución se establece que los dos idiomas oficiales en el Ecuador son el castellano y el quichua, pero aquí siempre socialmente se pensó que era un tema muy particular. Sin embargo, vemos que inclusive en esa particularidad del uso del idioma de quichua también se ha ido perdiendo. Un poco, ¿el reto cuál es?
que desde la cosmovisión indígena, la visión indígena, identidad indígena se recupere, o que la sociedad en su contexto entienda que esto no es una particularidad de una etnia, sino es un tema de un patrimonio lingüístico de un país? Me parece una pregunta muy bien formulada y yo me inclinaría por lo segundo, de su pregunta. Mire usted, hoy yo creo que se puede decir que la sociedad actual, la generación actual, tiene en sus manos conseguir que la generación de sus hijos sea la primera generación de quichua hablantes completos, o tiene la enorme responsabilidad, en el sentido negativo, de que podría dejar que la de sus hijos sea la última generación de quichua hablantes, porque la cosa no va hacia arriba, ni se mantiene, sino que va hacia abajo. Por tanto, la sociedad como tal, los quichua hablantes, por supuesto, y en primera instancia los quichua hablantes. En primera instancia la comunidad indígena, por supuesto, pero el conjunto de la sociedad, entiendo yo, que debería ser capaz de plantearse un objetivo, con un objetivo de país, un objetivo de sociedad, recuperar el quichua. ¿Para qué? ¿Para sustituir al castellano? No, sino para tratar de buscar una convivencia armoniosa, lo más igualitaria posible, complementaria, entre las dos lenguas que son las lenguas de la ciudadanía actual de este país. Porque eso es un factor enriquecedor. Si se deja perder una de esas lenguas, que en este caso, la única que corre ese peligro, no es el castellano, ni mucho menos, es el quichua, se estaría abriendo la puerta a la pérdida de una forma de conocimiento, de una manera de mirar al mundo. Se estaría cerrando la puerta a la pluralidad, a esa diversidad que nos enriquece a todos, a los que poseemos esa lengua, en este caso, como usted dice, esa lengua indígena, y enriquece también a los que hoy no la conocen, pero si se acercan y se aproximan mucho mejor. Y desde luego la parte que hoy no es indígena, que tuviese una actitud solidaria, respecto a sus conciudadanos, que tienen interés y voluntad en recuperar el quichua, y que por tanto todo ello cada vez sea más una unidad que se hace con la bandera de la revitalización de esa lengua, en términos de complementariedad, en términos de suma con el castellano y con otras lenguas, hasta con el inglés, ¿por qué no? Se ha firmado Es un convenio. suma, no es resta. Las lenguas, ¿saben qué particularidad tienen? Por ejemplo, con la religión tiene una diferencia fundamental. Una persona no puede ser de dos religiones, de tres religiones. O es de una, o es de otra, o es de aquella. Las lenguas no. No hace falta desaprender una lengua para aprender otra. Las lenguas suman. Uno puede ser poseedor y usuario de varias lenguas a la vez. Y la única manera, y esto sí que es una verdad universal, que funciona en Euskadi, funciona aquí con el quichua, funciona donde sea, en Colombia, en cualquier lado, es que la única manera de defender una lengua y evitar que termine siendo un objeto museístico muy interesante para los especialistas, para los filólogos, pero nada más que eso, la única manera es usándola. Usar y usar en el ámbito de las relaciones no formales, más íntimas, familiares, etcétera, y usarla en la vida social para los diferentes ámbitos, desde la educación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Porque esa lengua, si se le dota de funciones, lo va a poder hacer. Y todas las lenguas y todas las comunidades de hablantes somos iguales en potencia y somos iguales en dignidad. No se trata de imponer nada a nadie, se trata de alcanzar poco a poco, progresivamente, pero sin descanso, unas situaciones de mayor igualdad. Aquí lo importante es montarse en la bicicleta, pedalear y no dejar de pedalear, porque si dejas de pedalear, uno se cae. Y saber coger el ritmo adecuado para que no se ahogue, porque entonces también uno se cae. Por tanto, progresividad, poco a poco, sin pausa y en una dirección que esa es la función de la planificación. La planificación tiene que marcar esa dirección. ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en diferentes ámbitos para prestigiar la lengua? Esa lengua que nos han dicho injustamente que no sirve para nada, eso es falso. Eso se ha dicho desde aquellos que quieren hegemonizar, aquellos que quieren homogeneizar lo que es diverso. Entonces, una planificación que establezca unos objetivos
unas medidas, unos indicadores para poder evaluar y mucha ilusión y mucha motivación, porque no hay planificación que pueda revitalizar una lengua si la voluntad de la sociedad no es esa. Por tanto, hay que sensibilizar y motivar. Y este convenio que se ha firmado con los municipios de Otavalo y Cotacachi, ¿qué busca? ¿Cuáles son la planificación, el camino que este convenio va a permitir para generar lo que usted ha señalado? Sí, pues en esa planificación será fundamental el trabajo que lleven a cabo los propios equipos técnicos de aquí. Será mucho más importante que el trabajo que nosotros podamos hacer. Nosotros, bueno, esto para nosotros es una gran oportunidad y un placer poder cooperar y colaborar con el conocimiento que hayamos acumulado, pero esa planificación, lógicamente, se tendrá que hacer aquí porque son los que conocen al detalle la realidad social, esa realidad social lingüística que se pretende transformar progresivamente con esta colaboración. ¿Y para qué? Pues para hacer del quichua una lengua cada vez más conocida y presente en la sociedad, tanto desde la señalética, rotulaciones, etcétera, y una lengua utilizada con la mayor normalidad y naturalidad posible en la vida de los propios municipios, en las relaciones de esos municipios con los ciudadanos, en los servicios públicos que se presten, en que una persona pueda utilizar en su relación el quichua con esos cantones y, como no, fundamental, en la vida social, desde el ámbito educativo, desde el ámbito de las organizaciones sociales y deportivas, culturales, etcétera, para que el uso de la lengua, el quichua, sea una lengua, sea un uso progresivamente mayor, progresivamente de acuerdo con las partes implicadas y, por tanto, es muy importante que en ese proceso de elaboración de un documento marco que se va a elaborar para el próximo mes de septiembre, que lo haremos en colaboración con el equipo técnico de aquí y con nuestra colaboración, en ese documento marco se van a tener que establecer pues, esos objetivos en una proyección de un año, en una proyección de 3-4 años, unos objetivos que luego puedan ser evaluados en esas áreas a las que me estoy refiriendo. Pero clave, y este mensaje me gustaría darlo de verdad, subrayarlo, y es la propia ciudadanía la que se tiene que creer, tiene que creerse que el quichua es una lengua como otra más, es una manera de mirar al mundo y hoy tienen la enorme oportunidad en sus manos de darle la vuelta al declive y situar en un proceso de revitalización y de crecimiento el quichua y que no pierdan esa oportunidad. Creo que era al alcalde de Otavalo a quien yo le decía en una reunión que hemos mantenido, decía, claro que tiene una tarea difícil delante, pero me gustaría estar en su lugar porque esta es una tarea apasionante, es una tarea ilusionante, que vale la pena y se puede conseguir. Temas importantes, necesarios, un trabajo que comienza, un trabajo que tiene mucho tiempo que recorrer, pero que lógicamente lo importante es que se ha comenzado. Eso es fundamental. Agradecemos a Pachi Bastarriga, él es lingüista, político y está formando parte de este equipo que está apoyando este trabajo que desde el municipio de Otavalo y Cotacachi está generando en torno a revitalizar el idioma quichua en nuestra región. Concluimos el espacio de entrevista, nos vamos a una breve pausa y luego ya iniciamos con los temas de comunidad.